Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta, o si eres nuevo por aquí, un gigantesco abrazo de bienvenida. Esperamos que te sientas como en casa. Hoy tenemos un tema que nos emociona particularmente compartir con ustedes, algo que ha sido una decisión importante para nosotros como padres y que sabemos que a muchos de ustedes también les interesa. Hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que decidimos desde el momento en que supimos que íbamos a tener un hijo, la niñera. O mejor dicho, la ausencia de niñera. Sí, así es, vamos a contarles por qué Demet y yo decidimos que nuestro hijo no tendrá niñera, al menos no en el sentido tradicional. Y no solo eso, sino que también vamos a compartir cómo pensamos manejar el tema del cuidado infantil, porque, seamos honestos, necesitamos ayuda. No somos superhéroes. Vamos a hablar del por qué al 100% estamos comprometidos con esta decisión. Antes de que empecemos, por favor, si te gusta el contenido relacionado con la crianza, con la vida familiar, o simplemente quieres ver nuestras locuras diarias, suscríbete al canal. No te arrepentirás. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y formes parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Ahora sí, manos a la obra. Esta es una decisión que tomamos con mucho amor y reflexión. No es una crítica a quienes sí deciden contratar a una niñera, por favor, que quede claro. Respetamos profundamente todas las decisiones parentales, cada familia tiene sus propias circunstancias y lo que funciona para una, puede no funcionar para otra. Simplemente para nosotros, esta opción no encajaba con nuestra visión de cómo queríamos criar a nuestro hijo. La primera razón, y quizás la más importante, es el deseo de estar lo más presentes posible en la vida de nuestro hijo, especialmente durante sus primeros años. Creemos que esos momentos son irrepetibles, que construyen una base sólida para su futuro y que nos permiten conectar a un nivel muy profundo. Queremos ser nosotros quienes veamos su primera sonrisa, quienes lo escuchemos decir sus primeras palabras, quienes lo sostengan cuando dé sus primeros pasos. No queremos delegar esas experiencias a otra persona. Sabemos que esto implica un gran sacrificio, que requiere ajustar nuestros horarios, que tendremos que renunciar a algunas cosas y que habrá días muy cansados. Pero estamos convencidos de que la recompensa emocional, el vínculo que construiremos con nuestro hijo, valdrá la pena cada segundo. Imaginen por un momento perderse el primer balbuceo que suena como mamá o papá. Esos momentos fugaces, llenos de inocencia y asombro, son los que realmente definen la paternidad. Son tesoros que atesoraremos por siempre. Además, la presencia constante en la vida de nuestro hijo nos permite observar de cerca su desarrollo, identificar sus necesidades y responder de manera oportuna. Podemos detectar señales tempranas de problemas de salud, dificultades de aprendizaje o cambios emocionales. Esta cercanía nos brinda la oportunidad de intervenir de inmediato y ofrecerle el apoyo que necesita para crecer sano y feliz. Además, nos preocupa la coherencia en la crianza. Queremos ser nosotros quienes le enseñemos nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra forma de ver el mundo. Queremos asegurarnos de que reciba el mismo mensaje, la misma disciplina, el mismo amor de parte de ambos. Con una niñera, aunque sea la mejor del mundo, siempre existe el riesgo de que haya diferencias en la forma de criar, y eso puede generar confusión en el niño. Queremos que nuestro hijo crezca en un ambiente de armonía, donde los límites sean claros, las reglas sean consistentes y el amor sea incondicional. Imaginemos que Demet y yo tenemos una forma específica de abordar las rabietas, utilizando la paciencia y la comprensión. Si la niñera responde con frustración o incluso con castigos, nuestro hijo recibirá mensajes contradictorios, lo que puede generar ansiedad y dificultar su capacidad para regular sus emociones. La coherencia en la crianza es fundamental para construir un sentido de seguridad y confianza en el niño. Otra razón importante es la seguridad. No estamos diciendo que todas las niñeras sean malas, ni mucho menos. Sabemos que hay profesionales excelentes, personas maravillosas que aman su trabajo y que cuidan a los niños como si fueran suyos. Pero lamentablemente también hemos escuchado historias terribles, casos de negligencia, de maltrato, de personas que no son lo que aparentan. Y sinceramente no estamos dispuestos a correr ese riesgo. La tranquilidad de saber que nuestro hijo está seguro, cuidado y amado por nosotros mismos no tiene precio. Entendemos que contratar a una niñera implica depositar una gran confianza en un extraño. Por más referencias que tengamos, por más entrevistas que hagamos, siempre existe un riesgo.
No queremos vivir con la constante preocupación de si nuestro hijo está recibiendo el cuidado adecuado, si está siendo tratado con respeto y cariño, si está a salvo de cualquier peligro. Para nosotros, la tranquilidad de saber que estamos presentes para protegerlo y cuidarlo es invaluable. Además, es importante recordar que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo del cerebro del niño. Durante este periodo, se forman las conexiones neuronales que sentarán las bases para su futuro. Un ambiente seguro, estimulante y amoroso es fundamental para promover un desarrollo cerebral saludable. Queremos asegurarnos de que nuestro hijo reciba la atención y el afecto que necesita para florecer. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo vamos a hacer? Porque obviamente ambos trabajamos, tenemos compromisos y necesitamos tiempo para nosotros mismos. La respuesta es con mucha organización, planificación y ayuda externa. Y sí, lo admitimos, también con grandes dosis de café. En primer lugar, hemos hablado con nuestros trabajos y hemos negociado horarios flexibles. Demet, gracias a Dios, tiene la posibilidad de trabajar desde casa algunos días a la semana, lo que le permite estar más presente. Yo también he ajustado mi agenda para poder dedicar más tiempo a nuestro hijo. Esta flexibilidad nos permite equilibrar nuestras responsabilidades laborales con nuestras responsabilidades parentales. No es fácil, requiere mucha disciplina y comunicación, pero estamos comprometidos a hacer que funcione. La clave está en la planificación. Cada semana nos sentamos juntos y elaboramos un horario detallado, asignando tiempo para el trabajo, el cuidado del niño, las tareas del hogar y el tiempo libre. Tratamos de ser realistas y flexibles, sabiendo que las cosas no siempre salen como las planeamos. Pero tener un plan nos ayuda a mantenernos organizados y a evitar el caos. En segundo lugar, contamos con el apoyo incondicional de nuestras familias. Nuestros padres están encantados de pasar tiempo con su nieto y nos ayudan muchísimo cuando necesitamos un respiro. Ellos son nuestros ángeles guardianes, y les estamos eternamente agradecidos. El apoyo familiar es un recurso invaluable para cualquier padre. Saber que podemos contar con nuestros padres para cuidar a nuestro hijo cuando necesitamos un respiro nos da una gran tranquilidad. Además, nuestros padres nos ofrecen consejos y sabiduría basados en su propia experiencia como padres. Aunque no siempre estamos de acuerdo con todo lo que dicen, valoramos su perspectiva y sabemos que siempre tienen las mejores intenciones. El apoyo familiar nos ayuda a sentirnos menos solos y más seguros en nuestra decisión de criar a nuestro hijo sin una niñera tradicional. En tercer lugar, estamos considerando opciones como guarderías a tiempo parcial o grupos de juego. Creemos que es importante que nuestro hijo interactúe con otros niños, que socialice y que aprenda a compartir. Pero queremos hacerlo de forma gradual, asegurándonos de que se sienta cómodo y seguro. No queremos forzarlo a una situación que lo haga sentir ansioso o inseguro. La socialización es un aspecto importante del desarrollo infantil. Los niños aprenden a interactuar con otros, a compartir, a resolver conflictos y a desarrollar habilidades sociales. Queremos brindarle a nuestro hijo la oportunidad de socializar con otros niños, pero de una manera que sea gradual y respetuosa con sus necesidades. También estamos explorando la posibilidad de contratar a una persona que nos ayude con las tareas del hogar. Esto nos permitiría liberar tiempo para dedicarlo a nuestro hijo y a nosotros mismos. Porque, seamos honestos, la limpieza, la cocina y la lavandería son tareas que consumen mucho tiempo y energía. Contratar a alguien que nos ayude con estas tareas nos permitiría tener más tiempo para jugar con nuestro hijo, leerle cuentos, llevarlo al parque o simplemente relajarnos juntos. Finalmente, estamos aprendiendo a delegar y a priorizar. Ya no podemos hacer todo lo que hacíamos antes, y eso está bien. Hemos aprendido a decir que no a algunos compromisos, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro hijo y nuestra relación. La paternidad nos ha enseñado a priorizar lo que realmente importa. Hemos aprendido a dejar de lado las cosas que no son esenciales y a enfocarnos en lo que es importante para nuestro hijo y para nuestra relación. Esta es nuestra realidad, nuestra decisión, nuestra forma de criar a nuestro hijo. No es perfecta, ni mucho menos. Estamos aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores y celebrando los pequeños triunfos. Pero lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha dedicación y con la convicción de que estamos haciendo lo mejor para nuestro hijo. Y por supuesto, documentando cada paso del camino para compartirlo con ustedes. Y recuerden, lo más importante es encontrar lo que funciona para ustedes como familia.
No se comparen con otros, no se dejen presionar por las expectativas sociales. Confíen en su instinto, escuchen a su corazón y tomen las decisiones que los hagan felices a ustedes y a sus hijos. Cada familia es única y lo que funciona para una, puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar un equilibrio que funcione para ustedes y que les permita criar a sus hijos de una manera amorosa, segura y feliz. Para recapitular un poco, hemos compartido hoy nuestra decisión de no tener niñera y las razones detrás de ello, el deseo de estar presentes, la importancia de la coherencia en la crianza y la preocupación por la seguridad. También hablamos de cómo pensamos manejar el cuidado infantil con horarios flexibles, apoyo familiar, guarderías a tiempo parcial y ayuda con las tareas del hogar. Sabemos que no es una solución perfecta, pero creemos que es la mejor opción para nosotros en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado, que les haya resultado útil y que los haya inspirado a reflexionar sobre sus propias decisiones parentales. Recuerden que no hay una fórmula mágica, lo importante es encontrar lo que funciona para ustedes. Y recuerden que estamos aquí para apoyarlos en su viaje como padres. No duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta o comentario. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quieras compartir, déjanos un mensaje abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responderles. Nos interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen niñera? ¿Considerarían no tenerla? Cuéntenos. Queremos crear una comunidad de padres que se apoyen mutuamente y compartan sus experiencias. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la crianza es un viaje, no un destino. Disfruten de cada momento, aprendan de sus errores y celebren sus triunfos. Y no duden en pedir ayuda cuando la necesiten. Nosotros estamos aquí para ustedes.